Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase número 8 del taller literario itinerante. La clase está titulada igualmente que la anterior, El cuerpo enfermo, mejor no hablar de ciertas cosas. 2 sería la segunda parte. Y como han visto, hemos colgado el texto de Julio Cortázar, La salud de los enfermos, que espero que hayan leído para obtener mejores condiciones de este video explicativo. Bueno, ¿qué nos interesa a nosotros en específico de este cuento? ¿Sí? En principio la diferenciación con Silvina Ocampo. Nosotros en Silvina lo que teníamos era una especie de texto un poco más abstracto, en donde los personajes no estaban tan figurados, tan definidos, y nos centramos en la figura de una perspectiva, perdón, la perspectiva de una figura, que es el protagonista que está enfermo, que tiene un don, y que también vemos cómo resuelve, como vimos en la clase anterior, la cuestión de llevar adelante su enfermedad y lo que ella le trae en su caso particular. Bueno, en el caso de Cortázar, la primera diferencia que podemos encontrar es otra manera de delimitar el espacio. ¿Sí? Uno de los conceptos que vamos a trabajar. El espacio, como ven en el comienzo, está lleno de nombres. Las cosas se nombran y quedan delimitadas en forma figurativa. Yo ahí les voy a dejar unos apuntes con algunos de los conceptos que vamos a ir trabajando en este video para que les queden ahí siempre anotados, ¿sí? Puedan revisarlos y recordar lo que hablamos a partir de este video. ¿Qué quiere decir esto de delimitarlo figurativamente? Las cosas en Cortázar tienen, en este cuento, ¿no? Tienen una referencia, tienen un contexto. Es una clase media alta de la sociedad argentina del siglo XX, en donde todos tienen nombre, incluido el narrador, aunque no se dice su nombre, pero forma parte también de la familia. Y está dentro de ese espacio cerrado que es, bueno, justamente esta casa, ¿no? Donde ocurren estas cosas. Sin embargo, vemos que tienen una función esas delimitaciones figurativas. Los nombres, a diferencia de Ocampo, están bien explícitos y la abstracción no se logra a partir de no decirlos, sino que la abstracción empieza con una simulación, con un efecto de una realidad cotidiana, ¿no? Cortázar intenta colocarnos a nosotros dentro de esa familia inmediatamente, como si fuésemos parte de ese entorno y estuviéramos metidos en ese claustro. ¿Mm? Esto se hace a partir de ciertas, como ven, ciertas marcas, ciertos datos, ciertos sobreentendidos que da Cortázar al estar dentro de la familia, es decir, el narrador, y que nos colocan a nosotros directamente en la mesa, sentados con ellos, ¿sí? Tomando decisiones y viendo qué decide cada uno, viendo sus caras y sus reacciones a partir de esto. Esa es como una primera diferencia. En esto Cortázar es interesante porque hay como una especie de referencia que lo hacen otros cuentos, pero también tiene que ver con el funcionamiento de una cierta normalidad, ¿no? De un sistema que forma esa familia. Es un sistema cerrado, así como el espacio, como lo vamos a ver. Es un sistema cerrado, con sus roles bien marcados, con sus delimitaciones también, con su manera de llevar adelante. Es una constelación familiar en la cual nosotros somos parte de las decisiones que van tomando, en este caso extremo. Eso por un lado, ¿sí? Entonces, ya de entrada tenemos otro tipo de delimitación y uso de los personajes, ¿sí? Fundamentalmente. En el caso de Silvina Campo tenemos a Efraín y nada más, y todo lo que circulaba alrededor parecía estar desenfocado. A eso me quería referir. Bien, una preguntita más acerca de ese narrador, ¿no? Ustedes tienen que preguntarse, ¿quién es ese narrador? ¿Qué funciones cumple? Porque parece estar dentro de la familia, pero tampoco queda demasiado claro qué ocurre con él, ¿no? ¿Qué tipo de persona sería? Porque está narrado a partir de una primera persona, está dentro de una familia. Pero también parece tener la posibilidad de objetivarse y ver determinadas otras cosas que no están en ese espacio cerrado de la familia. Y también,
¿Qué opina el narrador acerca de eso? Porque parece, bueno, esto para que ustedes lo piensen, ¿no? ¿Cuál es la moral del narrador? Porque parece solamente describir y fijarse en algunas cosas, pero es interesante preguntarse acerca de, bueno, ¿quién es? Algo que en Cortázar es muy interesante, ¿no? Porque la primera persona muchas veces está cercana a la tercera, así como otro escritor que es Henry James. Es una perspectiva muy, muy, muy interesante. La vamos a seguir trabajando porque supuestamente Cortázar va a estar más adelante también. Entonces, bueno, piensen en dónde ubicar al narrador y qué función cumple y quién es en la familia, ¿sí? Y qué opina moralmente, porque estamos trabajando también sobre eso. Bueno, también tengo notado acá, dentro de lo que me interesa a mí es ver cómo circula la información en este sistema cerrado que es la familia. ¿Cómo se toman las decisiones? ¿Por qué? ¿Quiénes son los protagonistas de esas decisiones? Yo les hablaba de roles también, ¿no? Pero hay algo que tiene que ver con la verdad, con el saber. Eso es interesante porque también se plantea este problema de la verdad y de la mentira, de la realidad y de la ficción. ¿Mm? Dos espacios, dos elementos contrapuestos. Y, y acá es fundamental porque todo el tiempo se esconde, se oculta una información. Y eso va a llevar a determinadas consecuencias. Está también dentro del plan de información las cartas, esas cartas que parecen ser como una comunicación con el afuera, las cartas que permiten, también las cartas que son la posibilidad justamente de algo imposible, ¿no? La posibilidad de mamá, el personaje, comunicarse con Alejandro, con su hijo fallecido. Eh, y todas las historias que esto funciona. En Cortázar es muy importante estas conexiones, estos pasajes, como vamos a ver ahora. Piensen entonces en el circuito del saber. Algo que se esconde, las omisiones, las mentiras, cómo se van construyendo esos dos espacios. Y como han visto sobre el final, ¿qué ocurre también con la verdad y con la mentira? ¿No? En ese juego, cómo se va transformando lo que cada uno opina acerca de eso. Bueno, llegamos un poco al centro de lo que queríamos trabajar, que tiene que ver con un concepto de Nicolás Rosa que hace sobre la narrativa de Cortázar en general. Y en lo que se fija es que hay dos maneras de delimitar ese espacio. En realidad parte de esas dos maneras para después terminar en un tercer espacio. Dice que hay espacios cerrados y hay espacios abiertos. Los espacios abiertos tienen que ver con el lado del afuera, que en este cuento no está desarrollado, porque está desarrollado como un espacio simbólico. Esas cartas hacia dónde van, o algunos participantes de afuera, como puede ser la quinta donde va tía Clelia, en la parte de ficcional. Pero siempre el afuera va a tener que ver con lo que no está dentro. Eso es lo más importante en este cuento. Y el espacio cerrado, el espacio denominado adentro, es un espacio que generalmente es una casa. La figura de la casa en Cortázar es muy importante, las habitaciones. Y también es un espacio en donde circula ese saber, como yo les decía, ¿no? Es un lugar donde se da el poder del saber y también, por supuesto, el poder de la mentira. Así también se van en otros casos, porque este no es un fantástico, pero está muy cercano. Es City lo que tiene el fantástico es esa sensación media siniestra que se da en esta familia, ¿no? La cuestión del ocultamiento y de aquello que no se devela. Y en eso también está emparentado con Ocampo, a pesar de ser dos géneros diferentes. Uno del fantástico y otro, un cuento aparentemente realista. O hiperrealista, habría que definir bien el género. Hay que ver qué opinan ustedes. Bueno, ¿y nosotros por qué nos interesa esta delimitación de Rosa? Porque nosotros en Cortázar también vemos que siempre va siendo... Ah, perdón, algo que es importante. Esos dos espacios están comunicados. No son dos espacios opuestos que no tienen conexiones. Todo lo contrario. Cortázar crea un tercer espacio que Nicolás Rosa, que es un crítico argentino, un rosarino que falleció en 2006, pero estuvo hasta hace muy poquito con nosotros creando crítica literaria, muy reconocido. Lo que dice Nicolás Rosa es que hay un tercer espacio que él denomina transicional, que es el espacio de los pasajes, el espacio donde las dos teorías se juntan,
¿sí? Y no solo se juntan, sino que se hacen préstamos. Préstamos de tal manera en sus puentes, en sus galerías, en sus conexiones, de una manera que quedan invertidos y quedan puestos en duda, hasta que cada lugar muestra su opuesto. Es decir, blanco o negro, unidos, ¿sí? Por puentes, por pasajes. Vamos a ver ahora qué ocurre con los conceptos que yo quería trabajar. Que Cortázar va realizando como un movimiento de transición que hace que el comienzo siempre muestre partes del final y el final partes del comienzo. Y todo queda invertido, y todo queda en duda, y los espacios no terminan delimitados de una forma contrapuesta, sino que queden conectados. Y que quede justo en duda cuál es el adentro, cuál es el afuera, cuál es la verdad, cuál es la mentira. Y todos los conceptos que ustedes vean que sean antinómicos, es decir, opuestos. Cortázar rompe con esa contigüidad opositiva, como dice Nicolás Rosa, pero no la quiebra, como a veces ocurre en el fantástico, abruptamente, sino que lo hace a través de lentas transiciones, que a veces es muy difícil identificarlas en el texto, y que es algo que yo les dejo para que ustedes vean en la salud de los enfermos. A mí me interesó justamente esta idea, porque es central en los cuentos de Cortázar. Justamente para trabajar estos dos conceptos acerca del cuerpo enfermo y de la salud. La salud y el cuerpo enfermo serían dos conceptos entonces opuestos, que están invertidos, están puestos en dudas a través de este procedimiento que acabo de explicar cortasiano, del espacio transicional. La pregunta es acerca de quiénes son los sanos, quiénes son los enfermos. Ya desde el título está propuesto, la salud de los enfermos. ¿Qué pasa con la salud de mamá? Con su salud mental. Yo coloqué una pregunta que es, ¿cómo se va dando el espacio transicional entre la salud y la enfermedad? ¿Ocurre una inversión? ¿Qué pasa con la lucidez del enfermo, de mamá? ¿Cómo se va dando paulatinamente esa inversión? Y cómo también al mismo tiempo se va el mundo de los normales, de los sanos, que en el comienzo tenemos definidos, siempre puestos en duda, ¿no? Siempre entre comillas. ¿Cómo se va infectando? ¿Cómo se va contagiando a través del saber y de la mentira? Y se va justamente convirtiendo en una especie como de epidemia, de contagio negativo, de enfermedad dentro de los sanos. Entonces ahí, de a poquito los procedimientos cortesianos van haciendo que uno vaya viendo el otro lado de la salud. Y que queda, por supuesto, puesto en duda hacia el final, con esa inversión que se logra. No hay anverso, no hay reverso. Todo es parte de lo mismo. La figura de la cinta de Moebius es la figura retórica cortasiana de muchos de sus cuentos y también de su filosofía de vida. Si quieren investigar acerca de la cinta de Moebius, si no lo han hecho antes, eh, pueden, pueden buscarla. Es una figura topográfica que indica toda una filosofía también. Y que Cortázar la utiliza inclusive en cuentos homónimos, ¿no? La cinta de Moebius es muy conocida. Sobre el final entonces queda invertido y la salud de los enfermos, perdón, la enfermedad de los sanos, que tranquilamente también se podría llamar así este cuento. Ocultar la información, anoten aquí en los apuntes, para evitar un mal peor, ¿sí? Pero termina generando un sistema vicioso, negligente, con síntomas de enfermedad, que no termina siendo eficaz, ¿sí? Esta como epidemia de comportamiento por contagio no termina siendo eficaz. Mamá se da cuenta antes, María Laura ve esa grieta también. Bueno, cosas que ustedes van a ver en el texto. Entonces me interesó porque fíjense que estamos posicionándonos, así como diría Sibilia, en un lugar, como yo les explicaba acerca de aquel lugar que permite la literatura, esto de la voz de los enfermos, la voz que permite dar la literatura de aquellos que no la tienen, así emparentado con el periodismo. La literatura permite colocarse en estos lugares. Es un cuerpo viejo, es un cuerpo enfermo. Y está el poder del saber, ¿sí? Su sabiduría,
llega mucho más allá, moralmente, es por lo menos la sensación que nos deja de este cuento, que aquella que son los considerados normales en la familia, que intentan hacer todo por el bien de esa persona, pero terminan haciendo todo lo contrario y sin eficacia. Bueno, intenta hacer una lectura, hay preguntas y como les decía en el Word, la actividad de escritura es la misma. Con esto que ustedes hacen como un complemento. ¿M? De hecho, el estilo cortasariano también se puede decir, es muy contagioso. Ustedes por ahí, si no escribieron las 7, se van a ver influenciados por él. Bienvenido sea, anímense a escribir. Siempre dar Cortázar es un poquito demagógico en los talleres literarios porque, por lo menos en los argentinos, gusta mucho y es muy utilizado por su claridad a la hora de crear sistemas de narrativa, ¿sí? Pero bueno, a mí siempre me interesa darlos en contexto, darlos con problemáticas que no sean directamente escribir como Cortázar, ni mucho menos. Así que espero que les haya gustado el cuento y nos vemos en la clase número 9. Un abrazo.